Hola, mi nombre es Elizabeth Aquino y les doy la bienvenida a este diálogo a propósito de la película chilena La Verónica, parte de la competencia de ficción del 25 Festival de Cine de Lima PUC. Gracias a nuestros presentadores, el Ministerio de Cultura de Perú y la Fundación BBVA, a nuestro patrocinador 3M, a nuestro auspiciador El Comercio y a nuestros colaboradores especiales, la Embajada de España en el Perú, la Embajada de Francia en el Perú, la Embajada de Chile en el Perú y a Ejeda por el licenciamiento al festival. Hoy nos acompañan Leonardo Medel, cineasta chileno, director de la productora Merced, y en esta edición nos presenta su más reciente largometraje La Verónica. También está con nosotros Ana María McCarthy, artista visual, nacida en Nueva York, reside en Lima, Perú desde el año 73, donde ha desarrollado una amplia trayectoria como fotógrafa y artista. Sin más, los dejo con ellos. Hola Gracias. Elizabeth, hola Ana María, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, por fin, cara a por cara. fin. Sí, sí que sí. Eh, bueno, obviamente tengo que felicitarte por esta película, La Verónica. La he visto dos veces, no seguidas, así realmente tenía que como digerir bastante, porque hay bastante que digerir. Pero te felicito porque es una película magnífica, con una actuación sobresaliente de tu actriz principal, que de verdad es formidable. Cada vez que veo la película me parece más increíble todavía. Y bueno, es casi me hace pensar en una cebolla donde tiene tantas capas y tantas interpretaciones, y todo a través del mismo rostro, que es para mí un reto muy complicado, ¿no? Para llevar adelante. ¿Cómo fue este encuentro o esta intención de trabajarla como una youtuber, ¿no? Em, Ana María, antes que todo, bueno, muchas gracias por las flores a la película, sobre todo viniendo de una artista destacada como tú. Yo te quiero decir exactamente lo mismo, me parece que tu obra es muy interesante y estoy muy feliz de estar teniendo esta conversación contigo en este momento. Bueno, Quiero también de pasada pasar a agradecer al Festival de Lima por tener la película, por invitarme a esta conversación, por producir este encuentro. Y nada, primero lo que dices tú con respecto a esta idea de la cebolla, tal cual, ese fue el espacio desde donde nosotros trabajamos, nosotros, yo pensé siempre el personaje de la Verónica, esto como que lo pensaba yo, no se lo decía Mariana, como un abismo, del que, como una especie de gran torbellino del que salen estos rostros por diferentes espacios, como un vacío profundo, una ausencia profunda. em, y de alguna forma, eh, para mí fue un referente muy importante Kieslowski, el Talking Heads, esta película donde hay me parece que son cuarenta y tantos, 44, 45 planos de diferentes individuos en edad secuencial. Eh, Tuve la experiencia de ver esa película un día como a las 4 de la mañana y me golpeó en el estado también somnoliento entre despierto y dormido, me pegó que sentía que eran un montón, eran 40 rostros del mismo ser que estaban hablando a cámara puras mentiras, que creo que es como un poco como Kieslowski lo intentó estructurar. Y pensé que interesante sería hacer eso con un solo actor, con una sola actriz. Y bueno, como tú dices, Mariana es tremenda, es una tremenda actriz, una tremenda intérprete. Eh, yo venía conversando de este proyecto con ella, conversamos como por 3 años más o menos. Entre medio nosotros hicimos 2 películas en realidad virtual. Hicimos también un cortometraje que se llama La Verónica, más o menos 2 años antes de hacer esta película. Entonces, en esencia, este espacio en el que yo diseñé el personaje era también el espacio en el que yo me hice amigo de ella y la conocí en profundidad, entonces entendía un poco para dónde podía ir Mariana. Eh,
lo de ella como una influencer era central para mí en términos de la relación que eso tiene con, con esto que hacemos cada uno de nosotros, que es ser alguien acá y ser alguien en las redes sociales, Ujú. eh, y que para mí se conecta con esta idea de, del ego mismo, ¿no? Como de quién estamos nosotros aparentando ser, y cómo estamos aparentando ser todo el día, incluso cuando no estamos en las redes sociales. Claro. Em, Curiosamente, dices Kieslowski, y es justamente la doble vida de Veronique que me hizo sí, pensar en esta película, porque además en sí, la Verónica, ella no es un solo personaje, es muchos personajes, ¿no? Hay un solo rostro, y incluso ese rostro se transforma constantemente. Y eso me sí, parece el don de una excelente actriz, porque es una especie de camaleón, ¿no? Cómo puede ir cambiando y mostrando las profundidades de los sentimientos que tiene adentro, ¿no? Entonces me hizo pensar en la doble vida de Veronique, justamente de bueno, Kislau, ¿no? Pero claro, también, sí, perdón, no, perdón, también lo que... hay una relación directa. A mí me gusta mucho Kilowski, como que la Verónica está estructurada como una doble vía también, Ujú, y la película se trata un poco de eso. exacto, más que dos vidas, ¿no? Claro, las 53 vías de Verónica. Exacto. Pero, digamos, antes de entrar en todo este trama, me hacía pensar también relacionarte con un poco de cine chileno, que yo veo estos prototipos de mujeres que han salido del cine chileno en los últimos años, comenzando con La Nana, ¿no? Que tal vez es otro personaje que está dentro de tu película, que no es la protagonista, sin embargo, tiene un papel muy importante, no solamente en la madre de ella, como la nana, como la empleada, o sea, esa relación está bien presente, ¿no? Eh, Bellísimo, sabes que yo creo que no había concientizado esa relación y me parece bellísima y te la agradezco profundamente. Eh, Sebastián Silva que director de La Nana, fue a la misma escuela de cine que yo, Mira, y hay una conexión temática que tiene que ver también con las circunstancias sociales. Estoy más o menos relacionado con personas del círculo de Sebastián Silva, y las temáticas yo creo que tienen que ver con, digamos, parecen como dos perspectivas, lo que dices tú, como que el acento está puesto en ese personaje, y en la Verónica, este personaje es un personaje secundario, pero está también ahí. Eh, dos lados de la misma moneda, porque los personajes, cada uno estaba al otro lado, pero digamos, en la nana todo se enfocaba y su mundo ahí era el personaje central, mientras que en este no claro, es la empleada, perfecto. sino la señora y su relación. Pero finalmente las dos hablan de lo mismo, de la misma relación extraña, ¿no? Que hay de poder, ¿no? Es Dentro una, de una casa, sí, ¿no? hay una plaza, en la Avenida Las Condes, en Santiago, una plaza donde todas las tardes está llena de las mujeres, señoras de la casa, con sus nanas, y es una plaza llena, es un objeto muy bello visualmente, y uno ve todos los tipos de relaciones en ese lugar, como la señora, el niño chico o la nana le dice a la señora qué es lo que tiene que hacer, porque es una figura materna, o a veces el niño chico le da instrucciones a su mamá y a la nana, están completamente posesas por esa situación. Yo creo que es una figura muy interesante, y como te decía, yo creo que su puesta en escena tiene que ver con la dimensión, digamos, como socioeconómica, en la que estamos en esta fricción permanente en Santiago, como que haya tanta diferencia entre la clase alta y la clase baja, y que todos estemos conviviendo permanentemente. Y la figura de la nana creo que siempre pone de manifiesto esa relación. Claro, sí, sí. Seguimos, ¿no? Sí,
Otra película que es un poquito más, digamos, alejado es The Help, La Ayuda, ¿no? A donde es mucho más marcado las relaciones de las señoras de la casa con la ayuda. Oh, no la ¿Ubicas la conozco, película americana? no la he visto, discúlpame. Ah, La esa voy es a una película, buscar. sí, tendrías que verla, pero claro, lo que pasa es que en Chile, en Santiago, no tenemos esta cosa tan racial como hay en el Perú, como hay en Estados Unidos, ¿no? Que el help generalmente era negro ¿no? Entonces, entre reemplazo de la madre. Y curiosamente, en esta película, no solamente tenemos la nana, que fue seguramente la nana de su esposo, ¿no? El futbolista, sino Ajá. una persona que él lleva para proteger su familia, pero nadie se puede proteger de este personaje que es Verónica, ¿no? Verónica es la manda más en todo sentido de la palabra. Entonces, ¿cómo hace ella para relacionarse de esa manera y que todas la aceptan? Porque la dejan ser de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que la pregunta que estás haciendo en este momento para mí es el tema central de la película, que es que el poder tiene, al menos estructuralmente, desde donde yo lo veo, dos manifestaciones. Hay, por supuesto, un poder que se ejerce expansivamente, que se ejerce conquistando, que se ejerce gobernando, y hay un poder que, digamos, si el otro es el poder expansivo, el otro es el contrapuesto, es el poder de lo atractivo. Y el poder de lo atractivo funciona por sustracción, funciona en base a la negación permanente mía, es la posición de la víctima, pero también funciona en base a el atractivo que se ejerce sobre los demás. Y cuando yo me planteé el personaje de Verónica, yo lo que me planteaba era hacer un personaje infinitamente atractivo. Es decir, tiene todos estos rostros, pero todos estos rostros son una forma de lo atractivo. Eh, y, y entonces siempre la forma en que ejerce poder es una forma que tiene que ver como con la sutileza y el gobierno, el secreto gobierno del arte de manipular, que no es lo mismo que el ejercer la violencia directa o la confrontación. eh, y, y me planteé siempre el personaje de Verónica en tanto esa posibilidad. Entonces me parece súper bonito que lo pongas en la conversación. Claro. Te lo agradezco. Eh, Yo creo que valdría la pena volver a lo que estábamos hablando de Hitchcock, que no ha estado en la conversación, porque sí siento un manejo muy bonito y muy original de la influencia que puedes tener con Alfred Hitchcock, ¿no? Que Ajá. es entrar a un thriller cuando estás también manejando este humor negro, ¿no? De cómo ella maneja a todas las personas a la vez, pero con sonrisas y coqueterías y siempre sabiendo qué rostro está dando a la cámara, ¿no? Porque hay esa conciencia constantemente que en realidad a quienes estamos mirándola, o sea, ella está poniendo ese show para nosotros Ajá. su público, ¿no? Sí. Entonces, somos los likes, Ajá. ¿no? Y Exactamente. entonces me parece que lo has hecho con muy buen puño, ¿no? De entrar al lado thriller y el suspenso. Entonces quería que me hablaras un poco de cómo tú lo has integrado, estas cosas que realmente cambian todo el trance de la película, ¿no? Estos momentos de suspenso, ¿no? Bueno, La ventana indiscreta es una de mis películas favoritas. em, y todas las películas de Hitchcock son de alguna forma una de mis películas favoritas en algún grado, de alguna forma. Y la película tiene, la Verónica tiene varios guiños directos algunos no los voy a contar porque de repente son demasiado evidentes de qué se trata la película, pero son varios guiños directos al cine de Hitchcock. Yo creo que desde alguna perspectiva no hay ningún cineasta en Occidente que no esté influenciado por Hitchcock. Hitchcock es demasiado No importante. solo Occidente.
No solo Occidente, es No. verdad, toda la razón. Y a mí una de las cosas que más me gusta de Hitchcock es la liviandad aparente de lo que está ocurriendo. La puesta en escena, el arte de la película, el vestuario, el tipo de texto, el texto que es muy coloquial, buena onda, diríamos en Chile, como es muy cercano, y uno como espectador, no, mientras se ve seducido por toda esta liviandad, bueno, detrás siempre está pasando algo brutal. Y eso es, yo creo, como lo que centralmente fue relevante para mí a la hora de hacer la Verónica. Claro, el guión me parece súper, súper bueno, está tan bien llevado de que como Hitchcock, si tú revisas las películas de Hitchcock, nunca ves en realidad el asesinato o lo que está sucediendo, siempre está sugerido y esa sugerencia, hasta en Psycho, en ningún momento ves el cuchillo tocar la piel, ¿no? Esto es Ajá, más abstracto todavía porque solamente es a través de las historias y en la información de las personas que están narrando, porque es una narración, vamos enterándonos de todas estas cosas que están funcionando, que están sucediendo eh, antes o después o durante, y te va ampliando esta imagen de este personaje cuyo su cara es lo único prácticamente que vemos. Entonces, está muy bien introducido y te afecta. Cuando empiezas a ver y sentir y vivir la película, vas sintiendo en carne propia lo que está pasando y no ves nada. ajá. O sea, ahí yo creo que eso es un gran logro de la película. Te lo agradezco. Quería agregar una perspectiva. Es como, para mí, en Hitchcock todo está de alguna forma fuera de campo. Ujú. Está pasando fuera de campo, como en términos perceptuales está pasando fuera de campo. Y yo solamente quería hacer como profundizar esa experiencia del fuera de campo. Y para mí era muy importante, mi socio, uno de mis socios, Daniel Ferreira, es postproductor de sonido, editor de sonido, diseñador sonoro. Y para mí era muy importante la relación que había con el sonido. Muchas cosas en la película pasan, de partida todo está contado, todo está en el texto, está narrado, y hay hartas cosas que pasan fuera de campo, en un ámbito sonoro, que nos están diciendo qué es lo que pasa, y para mí ese lugar era muy relevante. Si yo tuviera que definirlo, quizás con respecto a lo que tú estás diciendo, me parece que lo que nosotros hicimos fue solamente acentuar, subirle el volumen a una cosa que ya está presente en el cine de Hitchcock. Sí, sí, sí. No, no, pero muy, muy bien logrado. Lo También me agradezco. interesa mucho la biógrafa. Ajá. Este personaje, esta mujer mayor, que cuando le pregunta, ¿y por qué escribes de mí? Y ella dice, bueno, siempre te he seguido, siempre te he admirado. O sea, ¿quién es este personaje? ¿Qué deberíamos pensar de ella? Yo creo que hay un texto al interior, como es la escena de la mitad de la película, que es una interpelación que el personaje de Verónica le hace al personaje de Andrea. El personaje de Andrea, una periodista letrada con carrera universitaria. Ella le dice en algún punto, tú perteneces a una clase de gente inteligente que está más preocupada de parecer inteligente que de ser efectivamente inteligente. Y que yo creo que es como lo único que yo diría que fue una crítica, o que desde el lugar donde yo me paré a hablar sobre una dimensión, que es la dimensión académica, intelectual, eh, que, que me parecía que estaba sintetizada en el personaje de Andrea. Y el personaje de Andrea también es, en lo que yo conversé mucho con Patricia Rivadeneira, somos nosotros también, en el sentido, nosotros los que estamos viendo la película, nosotros los que, por muy inteligentes que seamos, por muy doctos que seamos, por muy profundos que seamos, no podemos abandonar la seducción que nos implica un personaje que está eh, hecho para ser atractivo. Como hablábamos mucho con la Patti de este tipo de actividad en la que uno se pone a ver farándula, se mete a revisar las noticias de los famosos,
como un vicio, como algo que no puedes evitar. Es como el, el, el personaje que más consciente está de ser, de estar siendo atraído por este otro personaje central. Ujú. Ahora, el personaje principal, Verónica, es un personaje muy, muy complejo. O sea, hay muchas cosas que están pasando en esa cabeza, más cosas de lo que ella incluso sabe, ¿no? Porque ella Ajá, no se considera inteligente, ella lo dice directamente, además pon tu cara hueca, o sea, sí, hay todo este manejo de como las muñecas alrededor de ella, ¿no? ajá, Pero al mismo tiempo es la única persona con quien ella puede hablar y decir la verdad es a su suegra, ¿no? ajá, Entonces, todo ese ajá, trabajo de la suegra me parece bien interesante. Primero porque su madre ya sabemos qué relación tiene, ¿no? ajá, Negación total, ¿no? sí, No quiere, no existe, no es como ella, ya no es como ella, ya no pertenece a su clase. Entonces tienes esta imagen o esta presencia de la suegra a donde ella directamente dice, nunca te he mentido, ¿no? Yo te ajá, digo siempre la verdad. Tú sí ajá, me escuchas, sí, tú sí me conoces. Y claro, al ver la película, esto es otro, otro variante en la película que me parece bien interesante, ¿no? Es un recurso bien, bien ajá. usado. A mí me parece que el personaje de la suegra, porque en el fondo hay lo que te decía con respecto a las películas como Gloria, o, o Una mujer fantástica, o La nana, o incluso Emma también, que se estrenó un poquitito antes. Sí. Esta búsqueda de nosotros, directores chilenos, varones, hombres, de mirar hacia lo femenino, tiene que ver con que Chile en realidad es un país donde, y quizás como toda Latinoamérica, donde lo femenino es siempre más relevante en realidad que todo lo demás, que la vida pública, que eh, la actividad de, de, en la que un hombre se vuelve un hombre. Digamos, lo latinoamericano siempre está vinculado con la figura de la madre. Y yo creo que la figura de la suegra eh, es la figura maternal, esa figura maternal omnipresente, que acá en nosotros en Chile una vez un amigo me dijo, un amigo poeta me dijo que lo potente que es nosotros estar al lado de la cordillera, que parece como una madre gigantesca que tú no puedes arrancar de ella. Exacto. Eh, y es como quizás lo único que Verónica respeta como un poder superior a ella, Ujú. claro, Exacto. Inalcanzable, casi, ¿no? inalcanzable. Ahora, lo que me parece muy interesante del cine latinoamericano es la presencia de las mujeres que se están atreviendo a hacer toda una película alrededor de la presencia femenina, como hemos dicho, La Nana, Gloria, Una mujer fantástica, tu película, La teta asustada, de Claudia, eh, uy, Dios mío, Claudia Llosa, perdón, Película Claudia increíble. Llosa. También hubo una película, no sé si viste, Diosas, de Josué Sánchez, Josué No Méndez. la he visto, no la he visto. Esta película deberías verla, él es el mismo director de Días de Santiago, y, Perfecto. y- y también entra en este mundo, ¿no? De un poco lo que decimos nosotros, las pitucas, ¿no? Las Ajá, chicas, ¿no? De clase alta que viven en su burbuja, y está muy bien hecha. Pero me parece increíble porque, por ejemplo, en la película Gloria, que hemos visto la versión chilena, después vimos la versión americana hecho también por él. Sin sí, embargo, el personaje no tiene el mismo peso como ajá, la mujer latinoamericana, ¿no? O sea, ajá, la forma que él eh, la describe, le pone en una puesta de escena, tiene mucho más peso que Julianne Moore cuando la pone en Estados Unidos con la misma película, con el mismo guión prácticamente. Curiosamente, la mujer latinoamericana tiene
está llena de matices, de emociones, y creo que los cineastas se están dando cuenta de la importancia de la mujer en la sociedad, ¿no? Y distintos niveles de sociedad. Entonces me parece súper interesante. Y en tu película se vuelve mucho más original cuando la pones ahí, como se diría, upfront, ¿no? En Ajá. pantalla, con el rostro, mira, entonces la pones en nuestra cara. Y eso yo creo que es llevándolo como a un nivel más, ¿no? Me parece súper interesante. A mí, bueno, a mí, como de lo que de lo que dices, me parece súper evidente, elocuente que esa figura, por ejemplo, en el caso de Gloria, aparte de Paulina García, que es una actriz increíble y que evidentemente como que está traslapada con Gloria, uno como que no sabe bien dónde empieza Gloria y dónde termina Paulina García. Ujú. eh, Además de eso, de lo increíblemente buena actriz que es, está también toda la dimensión contextual. Es decir, uno lee a la Gloria chilena en el marco de una cultura donde la mujer tiene ciertas posiciones, ciertos matices, ciertas formas de ser, y que creo que eso es un poco lo que pierde potencia con la Gloria de Julianne Moore. Eh, y me parece como te agradezco como la forma en que lo ves, como casi como llevarlo al siguiente nivel, eh, porque evidentemente eso era lo que estaba haciendo. O sea, estaba intentando resignificar la dimensión femenina, también una dimensión femenina que yo siento tradicional, es decir, como cuando lo femenino se limita a la actividad de lo atractivo, eso es como lo que siempre ha sido, que es lo que el feminismo hoy día está poniendo en tensión, como está intentando pedir explicaciones con respecto a eso, modificar realidades con respecto a eso. Em, pero a mí esa dimensión tradicional me parece muy llena de poder, como de un poder que quizás está siendo puesto en cuestión desde la perspectiva pública. O sea, lo público dice, ¿eso era realmente poder? Yo pienso que sí, yo pienso que sí en el sentido de, de que la historia de la feminidad tiene unas formas que se sustraen, que a veces no tienen nombre, que son silenciosas, que son eh, como sutiles en la forma en que conquistan espacios, dimensiones, territorios. Y quería como hacerlo frontal, decirlo frontalmente. Exacto, exacto, buenísimo. ¿Y qué proyectos tienes ahora? Porque ya yo me imagino, terminas una película, primero entra una especie de vacío, ¿no? Cansancio, pero eres un hombre joven y debes estar con 1000 proyectos en la cabeza. ¿Estás trabajando en algo ahora? Bueno, yo soy un cineasta, yo vengo de buscar siempre esta conexión entre lo cinematográfico y las nuevas tecnologías. Hice una película para DVD que uno cada vez que le daba play, la película se combinaba y generaba una versión diferente de sí misma. Luego hice películas en realidad virtual, hice películas web que se reorganizaban cuando uno las veía. Entonces, primero, antes que todo, esta es mi película más normal y es la que más personas van a poder ver. Claro. Entonces, antes que todo, estoy disfrutando mucho el proceso de estreno en Chile. Me parece que para mí es muy importante que todo el mundo pueda verlo, para que todo el mundo pueda ver la profundidad del trabajo de Mariana. Eh, Ayer nos avisaron que ganamos otro festival en North Bend, es el pueblo donde David Lynch grabó Twin Peaks. Ah, Eh, wow. sí, se vende como el Felicitaciones, festival de ¿ah? Twin Peaks. ¿Perdón? Felicitaciones, increíble. Muchas gracias. ¿Ah? Muchas gracias. Sí, ganamos mejor película y Mariana ganó mejor performance. Buenísimo. Eh, entonces, estoy un poco como disfrutando profundamente esto que ha pasado con la película. Le ha ido muy bien en muchos festivales. Y acá en Chile hay
hay mucha gente esperándola, hemos tenido mucha prensa. Y, y sí, estoy trabajando en 2 proyectos de largometraje en este momento. Y me parece que yo todavía estoy buscando explorar ciertas dimensiones formales del lenguaje y cómo esas dimensiones formales que hoy día tienen, a mí me interesan mucho los nuevos lenguajes que aparecen todos los días en Internet, o sea, como que todo el tiempo no sé, como que yo me doy vuelta y siento que ya pasó que las stories ya no son las stories y ahora se usan stickers. Y Todo para está mí, cambiando. sí, yo siento que Tan en algún punto el cine era una pantalla y luego esa pantalla se dividió en muchas pantallas en televisores que estaban en diferentes casas y luego esos televisores se transformaron en computadores personales y esos computadores personales tenían ventanas que tenían diferentes contextos. Entonces siento que los últimos 80 años ha sido como una explosión de pantallas y nosotros vivimos cada vez en vínculo con más de estas pantallas y a mí me importa como cineasta hacerme cargo de estar experimentando, estar en medio de esta explosión. Eh, Así que en eso estoy. Hay una cosa que justo conversando ahora se me vino a la mente, es que ¿tú crees que el público de hoy, que está viviendo esta nueva realidad que estamos viviendo ahora, nosotros hemos tenido 8 meses en cuarentena, seguimos con la pandemia, todas nuestras vidas está sujeto a una pantalla, todo es Zoom, clases por Zoom, conversaciones con familiares. Entonces, de pronto, este enfoque de tu película se ha convertido en nuestra vida normal, en el día a día. O sea, estamos viendo todos en pantalla y en primera persona y nada más. O sea, todas nuestras relaciones se ha convertido en una especie de pantalla chata, dependiendo del tamaño que tienes para mirar a una persona. ¿Tú crees que eso ha hecho que tal vez la gente vea con más normalidad tu presentación de formato? Mira, la verdad yo no tengo idea, me da la sensación como que si yo fuera el público, yo no querría ver esta película porque es como más de lo mismo que estamos experimentando. A mí sí me pasó que un programador, mientras estaba en San Sebastián, un programador de un festival importante me dijo, pero es que tú adivinaste Zoom, como que Zoom pasó justo después y exactamente estamos en este mismo plano. Y bueno, y claro, yo venía, como te contaba, de citar el lenguaje de YouTube y por supuesto hay una conexión ahí. Sí. Entonces a mí me pasa eso. Yo, si fuera ustedes, yo diría como, no la vean, es igual que lo que estamos viviendo todos los días, eh, pero, pero supongo que en algún punto, efectivamente, como tú dices, algo de esta naturaleza te habla y te dice algo de lo que estás viviendo también. Es una premonición tu película de lo que estamos viviendo. Sí, sí que puede ser que sí. Veo de que se ha aparecido Elizabeth en nuestras vidas. Pues sí, la verdad es que podría seguir escuchándolos hablar y hablar sobre la película y sacar cada capa que tiene. Así que bueno, espero que esta conversación pueda seguirse de manera presencial en algún momento. La verdad es que tener ese tipo de encuentros con gente que quiere hablar de películas es súper rico. Así que bueno, les agradezco muchísimo a Leonardo y Ana María por esta grata conversación. Eh, Todos los diálogos con cineastas están disponibles en el canal de YouTube del festival y próximamente también en la plataforma de Spotify. Y pues los animo a ver La Verónica y también las otras películas en competencia, así como a seguir todas las actividades del festival a través de sus redes sociales y a visitar la web www.festivaldelima.com para conocer la programación completa de esta edición del festival en casa. Muchísimas gracias a todos, en especial a Ana María y Leonardo. Encantada, Leonardo, Elizabeth, de verdad ha sido un placer
Ningún Lo mismo trabajo, digo. todo placer. Lo mismo digo, Ana María. Muchas gracias. Esta ha sido lejos una de las conversaciones más interesantes que he tenido con respecto a la película. Te lo No, agradezco te mucho. agradezco. ¿Ah? Mucha suerte, Elizabeth. Gracias a ambos. Y Vali, ya Muchas nos gracias, vamos a Elizabeth. ver pronto.